Muy buenas noches, estimada tutora. Me presento, mi nombre es Andrea Lomelín y conmigo también pues me acompañan unas compañeras que se van a estar presentando a continuación. Hola, yo soy Ana María Urquijo Núñez. Buenas noches, mi nombre es Ángel Lorena Hernández. ¿Listo? Entonces pues en esta hora estamos haciendo esta presentación en base a la fase 4, que es diseño de una propuesta educativa inclusiva. Así que vamos a iniciar nuestro debate a partir de las siguientes preguntas. Primero, ¿qué aspectos culturales y políticos le llamaron la atención de la película y por qué? En Oraciones por Bobby sobresalen la influencia de los valores tradicionales y conservadores en la vida de la familia de Bobby y en su entorno social. Culturalmente se muestra un ambiente donde la homosexualidad es vista como algo inaceptable o anormal, reflejando una mentalidad que aún persiste en muchas sociedades. La madre de Bobby en particular representa a quienes por motivos culturales y religiosos creen que la orientación sexual de su hijo es un pecado o algo que debe corregirse. Este aspecto cultural resalta cómo la falta de comprensión y la estigmatización pueden llevar a un profundo sufrimiento tanto en la persona como en la familia. Continúan. La película resalta cómo las creencias religiosas de la madre de Bobby, profundamente influenciadas por su cultura cristiana conservadora, juegan un papel determinante en la forma en la que percibe la homosexualidad. La cultura de rechazo hacia la diversidad sexual se ve reforzada por la interpretación dogmática de la religión, lo que genera un conflicto entre la familia y lo social. También quiero añadir unas palabras, añadiendo lo de la compañera María y también Angie, y es en cuanto a la parte política. Pues en la película se evidencia claramente que no hay unas leyes o algo que amparen la inclusividad para Bobby, sino que pues todo esto como que antes excluyen la condición de él o la orientación sexual de él. No hay alguien o algo, una ley o algo que lo ampare o respalde su condición sexual. Entonces esa parte también pues puedo resaltar para esta pregunta. ¿Alguien más desea aportar algo, chicas? No. No. Listo. Continuamos con la siguiente pregunta y es ¿cuáles son los principales desafíos presentados en la película frente a la orientación sexual, identidad de género y diversidad sexual y cómo se refleja en el contexto colombiano? La película muestra los enormes desafíos que enfrenta Bobby en su proceso de autodescubrimiento y aceptación de su identidad, en un ambiente hostil y carente de apoyo. Uno de los principales desafíos es el rechazo familiar, impulsado por ideas conservadoras y prejuicios que impacta directamente en su salud mental y bienestar emocional. Además, la falta de educación y comprensión sobre temas de diversidad sexual en la sociedad agrava la situación, dejando a Bobby sin un sistema de apoyo que le brinde empatía y aceptación. Continúan. Gracias. Los desafíos que muestran en la película son varios. El primero es la falta de aceptación de la orientación sexual de Bobby. Él enfrenta la incomprensión, el rechazo y la exclusión debido a su orientación sexual. También tenemos el conflicto de identidad. El personaje de Bobby lucha contra la presión de ocultar su verdadera identidad sexual debido a la sociedad y a su familia. Y en esta lucha interna sobre la identidad de género y la aceptación de sí mismo es un tema muy central. Tenemos también la violencia y el suicidio por el rechazo. El suicidio de Bobby es un trágico reflejo de la desesperación y la alienación que sienten muchas personas LGBTQ+, al ser rechazadas por sus familias y comunidades. Y también cabe resaltar que Bobby también enfrenta diversos desafíos en cuanto también a la familia.
pues la familia está, digamos, culturalmente ya enseñada al género heterogéneo, ¿sí? Para ellos la condición de Bobby era algo pues muy diferente a lo que ellos estaban acostumbrados, o no era según pues la tradición de ellos, o que ellos pues les pareciera algo normal esa condición. También el tema del rechazo, como también nos decía la compañera Angie. Algo que pues constantemente Bobby enfrentaba estos desafíos como el rechazo, el señalamiento, muchas veces la presión que él enfrentaba. También ese aislamiento, ¿no? Por parte de los demás, y pues todo esto él enfrentaba incluso pues también de su madre, ¿sí? Entonces pues esto era uno de los desafíos como tal que se pueden observar en la película en cuanto pues a esta orientación. Y a la vez pues hablando en contexto colombiano, pues vemos que hoy en día también es una de las de los desafíos que muchas de de estas comunidades que estamos hablando pues se enfrentan, ¿sí? Porque hay personas que no están de acuerdo, hay personas que pues para ellos no es acorde, no es lo normal, por decirlo de alguna manera. Entonces, pues hoy en día en nuestro país, pues vemos eso, ese constante, de pronto señalamiento o comentarios exclusivos con ellos, ¿sí? Entonces, es algo que uno ve cotidianamente en instituciones, en diversos lugares, áreas en las cuales podemos eh, estar día a día. Entonces, ese sería mi aporte. No sé si alguien más tenga algo por qué añadir. Sí, yo quisiera agregar algo. En Colombia han habido avances legales como el matrimonio igualitario y la adopción para parejas del mismo sexo, pero persiste una fuerte discriminación social y cultural, especialmente en contextos rurales o en sectores religiosos conservados. Y esto se ve reflejado en la película, como la intolerancia familiar, la discriminación y el rechazo social. Son muy comunes en el contexto colombiano. Ok, listo, vale, chicas. Entonces, vamos a seguir a la siguiente pregunta, y es, ¿cuáles son los principales retos que enfrenta el docente al hablar de la diversidad sexual en los entornos educativos? Por favor, Ana. Los docentes se enfrentan varios retos al abordar la diversidad sexual en las aulas. Uno de los más grandes es la resistencia que puede encontrar en la familia de los estudiantes y en el sistema educativo, especialmente en instituciones con un enfoque conservador o religioso. Estos prejuicios pueden limitar las oportunidades de discusión abierta sobre la diversidad y orientación sexual, creando un entorno que dificulta la educación inclusiva. Continúan. También podemos encontrar la falta y preparación de la capacitación. Muchos docentes no reciben una formación adecuada sobre cómo abordar de manera inclusiva temas como la identidad de género, la orientación sexual y la diversidad sexual. La carencia de herramientas pedagógicas apropiadas puede generar inseguridad y vacilación al abordar estos temas en el aula, lo que impide que se cree un ambiente inclusivo y seguro para los estudiantes. También tenemos la estigmatización y aislamiento de estudiantes. En muchos casos, los estudiantes LGBTQ+ pueden sentirse aislados o perseguidos dentro de la escuela debido a la falta de una cultura de inclusión. También uno de los retos que puede enfrentar el docente es en la parte, digamos, de la participación de la comunidad en cuanto a esos prejuicios que pueden fomentar pues en contra del docente o los docentes que estén pues incluyendo o participando en cuanto a esta diversidad, eh, diversidad sexual, ya que pues muchos no pueden estar de acuerdo, incluso padres de familia también, pues que no pueden estar de acuerdo. Entonces ahí es donde
el docente pues se ve enfrentado a estas circunstancias, de pronto recibiendo críticas, rechazos, también de pronto pueden estar enfrentando también temores, diversos temores en cuanto a lo que les puedan decir, a de pronto a quedar sin empleo o alguna otra circunstancia por precisamente este tema. Porque hay unos que pueden decir, no, esto sí podemos incluirlo, hay otros que definitivamente no. Entonces ahí es donde se empieza a ver un déficit y no se está como llevando a una igualdad o a una inclusión, sino que estos prejuicios empiezan a levantarse en contra de los docentes, en contra de aquellas personas líderes en una institución, y pues ahí es donde empieza todo lo demás que veníamos comentando. Eso es todo. Listo, chicas. ¿Hay alguien más que quiera agregar algo? No. No, ¿Listo? gracias. Listo. Entonces, vamos al siguiente paso. Vamos a hablar acerca de la tabla 1, análisis de factores para la inclusión. Entonces, vamos a empezar hablando del factor cultural. En esta parte, nuestra compañera Ana. Un momento, voy a compartir la tabla. Factor cultural. Captura de pantalla de una escena de la película. Descripción de la escena, contexto. Bobby, un joven homosexual, enfrenta a la cultura tradicional y conservadora de su familia y comunidad, quienes rechazan su orientación sexual. Factores que intervienen. Tradición, estigmatización de la homosexualidad, valores familiares. Fragmento de la película Ver. 1, que responden críticamente a las características. Es necesario que la formación inicial docente incluya la enseñanza de la diversidad sexual como un derecho humano, promoviendo actitudes que respeten las diferencias culturales y sociales. Análisis y propuesta de intervención. Proponer actividades de sensibilización sobre la diversidad sexual y su integración cultural en las aulas, respetando los valores de cada comunidad, pero promoviendo la tolerancia y el respeto a los derechos humanos. Gracias, compañera Ana. A continuación, el factor político para esta parte, nuestra compañera Angie. Bueno, en el factor político podemos ver en la imagen la madre, después de la muerte de Bobby, hablando en una reunión pública sobre la homosexualidad. Después, en la escena, después de la tragedia, Marta se involucra en una campaña para la aceptación de las personas homosexuales. Esta escena refleja el cambio de perspectiva político-social de la madre, quien anteriormente se oponía a la diversidad sexual. Está el cambio político y los derechos LGBTQ+. Bueno, entonces, fragmentos de la lectura que responden críticamente a las características. Es fundamental el reconocer y redefinir la forma en que se enseñan aspectos claves como el género, la construcción de identidad, el prejuicio, los derechos humanos. Y por último, análisis y propuestas de intervención. Fomentar políticas públicas que protejan los derechos de las personas LGBTQ+, en todos los ámbitos, especialmente en la educación. Promover una legislación que brinde igualdad y visibilidad a la diversidad sexual. Muchas gracias. Gracias, Angie. Bueno, vamos a hablar también ahora del factor religioso. En la primera imagen vemos pues aparte de la escena de la película, pues vemos a la madre de Bobby, de pronto influyendo en sus creencias, en lo que ella cree, y eso es lo que pues ella le está enseñando, ¿no?, a su hijo, lo que trata de inculcarle, de mostrarle, ¿sí? También pues vemos
que la película pues muestra partes en las cuales pues la iglesia condena o toma como pecado lo que es la orientación sexual de Bobby. Entonces, pues la madre, pues en cierta manera, pues busca esa ayuda, busca aquellas personas que le puedan orientar, que le puedan ayudar en esta parte, ¿sí? Ahí también en la lectura hay una parte que resalto sobre Lala y Douglas y Gardi en el 2011, que hablan acerca de que a su vez los prejuicios también pueden incluir creencias y expectativas sobre quienes integran estos grupos, concretamente estereotipos que sugieren que todos los miembros y las miembros de estos grupos poseen ciertas características y actúen de una forma determinada. Y por último, en cuanto a la parte, a la propuesta, sugeriría, digamos, el tema de charlas, el tema de talleres en los cuales pues se puedan incluir también esta comunidad LGBTQ+, donde se incluyan pues sus decisiones, también lo que ellos piensen, lo que ellos quieran, digamos, deseen realizar. Bueno, digamos, dentro de esa institución o dentro de una comunidad, que ellos también puedan ser escuchados, ¿sí? Entonces, básicamente son como esas charlas, como esas capacitaciones reflexibles, perdón, en donde se pueda también dar ese como escuchar, ¿no? La voz de ellos. Esa sería mi parte. Listo, compañeras. Esta fue nuestra primera parte del video. Gracias, tutora, por su atención prestada. Me despido. Mi nombre es Andrea Lomelí, quien estuvo conmigo, la compañera Ana y la compañera Angie. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Isabel. Gracias,